Cuando era candidata a presidenta municipal, mi adversario dijo en redes sociales que yo no servía para el cargo, pues según él, las mujeres no tenemos la capacidad. Cuando era candidata a diputada, mi partido le dio dinero para la campaña a mis compañeros. En cambio, a mí solo me entregaron mantas. Cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género. El TEC protege tus derechos político-electorales. Denuncia. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 18 minutos del día 16 de mayo de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Juan Antonio Macías Pérez verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 5 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral y 3 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo. En votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, tiene el uso de la voz el secretario coordinador de ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, que para dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. En primer término, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el juicio de la ciudadanía 77 y su acumulado 78 de este año, promovidos por 2 militantes de Morena en contra de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que desechó sus quejas al haber sido presentadas de manera extemporánea. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada porque los agravios de los actores no controvierten de manera frontal la determinación de la responsable, sino que están dirigidos exclusivamente a evidenciar la presunta ausencia de motivación y fundamentación de la Comisión de Elecciones al momento de publicar la relación de las candidaturas a integrar las planillas que presentaría el partido Morena en el Estado en el proceso electoral en curso, y no a cuestionar las razones que motivaron el desechamiento del medio de impugnación. Por otra parte, la determinación de la Comisión de Justicia fue apegada a derecho, ya que se acreditó de manera objetiva que los resultados emitidos por la Comisión de Elecciones se difundieron de conformidad con la convocatoria, por lo que se tiene certeza sobre su existencia, obligatoriedad y vigencia. Por tanto, era obligación de los accionantes como participantes y contendientes para la obtención de una candidatura prestar atención a las publicaciones de los actos y sus etapas a través del portal del partido para las notificaciones correspondientes. Aunado que las probanzas que aportaron para evidenciar la supuesta falsedad en la fecha de la publicación de los resultados fueron insuficientes para desvirtuar su eficacia, pues constituyen pruebas técnicas cuyo contenido no se encuentra corroborado con algún otro medio probatorio distinto. A continuación, doy cuenta al Pleno con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 26 de este año, promovido por Morena en contra de un oficio emitido por la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que dio respuesta a su solicitud, así como de la omisión del citado Consejo de responderla. En el proyecto se propone revocar el oficio impugnado al haber sido emitido por autoridad incompetente, ya que se acreditó que la petición fue dirigida a la totalidad de integrantes del Consejo General y de su contenido se aprecia que este no constituye una cuestión de carácter informativo, sino que se trata de un requerimiento al máximo órgano de dirección para que emita un pronunciamiento sobre la viabilidad o no de realizar una campaña intensa sobre la promoción del voto para el proceso electoral en curso, por lo que tenía que ser dicha autoridad quien se pronunciara al respecto.
Lo anterior pues ha sido criterio de la Sala Superior que cuando la materia de la consulta supone la emisión de un criterio general, se ha considerado que esa competencia le corresponde al Consejo General de la Autoridad Administrativa y que solo en aquellos casos en los que la consulta sea de carácter meramente informativo, las áreas de las autoridades administrativas sí pueden dar respuesta. Más aún si se considera que no hay disposición normativa que autorice de manera expresa a la consejera presidenta para responder solicitudes y por el contrario, el artículo 92 de la Ley Electoral Local faculta al Consejo General para desahogar consultas. Aunado a que, del análisis de las constancias que obran en autos, no se aprecia que el citado órgano de dirección haya facultado, comisionado o delegado a la presidenta para que diera respuesta a la solicitud del partido recurrente. Por tanto, se propone revocar el oficio y en vía de consecuencia ordenar al Consejo General que emita la respuesta que proceda conforme a derecho. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, está a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Adelante, magistrada Yari. Gracias, buenas tardes, presidenta. Para informar a este pleno que acompaño el sentido de los proyectos y por lo que se refiere al expediente JE 26/2024, anuncio la emisión de un voto concurrente por las siguientes razones. Insisto, apoyo el sentido de la resolución, sin embargo, con fundamento en el artículo 19, fracción 10ª y 11ª del reglamento interior del tribunal, de este tribunal, emito el voto concurrente. Comparto, y esto porque comparto la conclusión asumida en la resolución, por cuanto a que debe revocarse la respuesta dada al oficio controvertido y los efectos precisados. No obstante, conforme a las constancias que integran los autos, se desprende que las consejerías integrantes de ese colegiado recibieron la misma solicitud que la respondida por la presidencia entre los días 23 y 24 de abril del año en curso, sin que se advierta respuesta alguna, siendo que conforme a la normatividad electoral le corresponde al Consejo General del Instituto, como máximo órgano de dirección, analizar y discutir los asuntos que se sometan a su consideración y posteriormente conocer y aprobar, en su caso, los acuerdos, actas, dictámenes, resoluciones, programas que sean puestos a su consideración en la sesión correspondiente y no a la consejera presidenta. Lo anterior porque, como he referido, tenían conocimiento, todas las consejerías de este colegiado tenían conocimiento del tema y fueron omisas en pronunciarse, no así la presidenta. Es cuanto, presidenta, muy amable. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, señor secretario general, por favor tome la votación que corresponde. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Como ya lo señalé, acompaño el sentido de los proyectos y emitiré un voto concurrente en el JE 26/2024. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes, con el voto concurrente que anuncia la magistrada Yari Zapata López en relación al proyecto JE 26/2024, en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEC JPDC 77/2024 y su acumulado TEC JPDC 78/2024 se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Con relación al juicio electoral TEC JE 26/2024 se resuelve. Único, se revoca el oficio impugnado para los efectos precisados en el presente fallo. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración de este pleno. Gracias, presidenta. Pues nada más para solicitar la incorporación de Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-31/2024
derivado de la denuncia realizada por el PAN en contra de un servidor público de la Administración Municipal de San Felipe, por la publicación en redes sociales de un video en el que presuntamente aparece dirigiéndose a personas de una comunidad solicitando su voto en favor del Partido Verde Ecologista de México. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas al denunciado al no acreditarse los hechos imputados. Lo anterior es así, en virtud de que si bien se corroboró que el servidor público investigado sí es la persona que aparece en la publicación de Facebook denunciada por el PAN, esto es lo único que se corroboró, es decir, solo se demostró la existencia de una publicación en la red social aludida, sin que esto fuera robustecido con otros medios de prueba para concederle eficacia probatoria, pues la nota de un medio periodístico es insuficiente para tener como ciertos los hechos que originaron la conducta denunciada, al tener valor de indicio, desconociendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron, para proceder, en su caso, al estudio de los elementos de las infracciones aludidas. En consecuencia, al no acreditarse el hecho denunciado, no se actualiza la conducta relativa en contra del denunciado. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Magistrada y magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de la cuenta? Si no hay intervenciones, señor secretario general, tome la votación que corresponde. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrada Yari Zapata López, Con el proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con el proyecto. magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 31/2024, se resuelve. Único, se declara no acreditado el hecho denunciado por el Partido Acción Nacional, lo que produce la inexistencia de las violaciones atribuidas a Roberto Andrade Álvarez, resultando improcedente la imposición de sanciones en términos de esta resolución. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador expediente 23/2024, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del entonces precandidato a la presidencia municipal de Guanajuato por el partido Morena, al considerar que con 2 publicaciones realizadas en el perfil de la red social Facebook del precandidato denunciado, se configuraban las faltas de actos anticipados de precampaña o campaña, uso de símbolos religiosos en propaganda electoral, así como culpa en el deber de vigilancia por parte de Morena. La ponencia estima que se encuentran acreditadas las publicaciones en cita y realizadas en el perfil de Facebook del denunciado, más también que no presentan contenido político electoral, pues ni de forma expresa o velada hacen referencia al proceso electoral que se desarrolla en esta localidad, ni a su precandidatura. Solo se alude a crecer en una tierra de retos, en donde es necesario reinventarse, además de referir que no se tienen instituciones confiables y se invita a luchar por los sueños, aunque parezcan lejanos. Por tanto, al no constituir propaganda electoral, resulta irrelevante en la materia analizar el uso de imágenes religiosas en ese video. Por tanto, se propone declarar inexistentes las faltas electorales denunciadas. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al expediente del procedimiento especial sancionador 26/2024, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del aspirante a candidato a la presidencia municipal de Villagrán por el PRI, así como del partido en cita. Lo anterior derivado de una publicación en Facebook, de la que se desprendía una invitación a un evento aparentemente organizado en beneficio del candidato denunciado, lo que consideró el quejoso actualizaba actos anticipados de campaña. La ponencia advirtió que durante la sustanciación que hacía la autoridad administrativa electoral del expediente, el partido denunciante presentó un escrito en el que se manifestó su deseo de desistirse a fin de no continuar con la acción emprendida en el asunto. La ponencia advirtió que durante la sustanciación, a consideración de la ponencia instructora, es válida la decisión tomada por el PAN, pues en el caso concreto
significa el abandono o renuncia de una acción que promovió para defender un interés particular que se centró en la posible desventaja electoral que en un momento estimó se actualizaba en su perjuicio. Este criterio fue asumido en un asunto de similares hechos por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SRE-PSC-120/2016, así como por este tribunal en diversos asuntos de semejantes condiciones. Es así que en el proyecto se plantea tenerse por concluido el procedimiento especial sancionador por el desistimiento presentado. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación que corresponde. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 23/2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Jorge Antonio Rodríguez Medrano y a Morena, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Con relación al procedimiento especial sancionador TEC-PES/2024 se resuelve. Único, se da por terminado el procedimiento especial sancionador con efectos de sobreseimiento, dada la procedencia del desistimiento presentado por el quejoso. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el orden del día y siendo las 14:34 del día de su fecha, se da por terminada esta sesión.